Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean. Mi nombre es José Luis Chávez y pues bueno, bienvenidos a esta nueva aventura. Esta nueva aventura se llama creación de una base de datos desde cero con MySQL. ¿Vale? ¿Qué veremos en este curso? Pues la introducción a base de datos, conoceremos conceptos que se manejan en la base de datos, conoceremos también herramientas para poder diseñar y crear base de datos, conoceremos los modelos que existen de base de datos, ¿vale? Y por ahí también codificaremos lo que es una base de datos desde cero. Y pues bueno, todo tenemos que ir avanzando poco a poco, ¿vale? E ir conociendo desde cero cómo es crear una base de datos. Y pues bueno, esto es para todas aquellas personas amantes de la informática que pues muchas veces no podemos entender todos aquellos conceptos de la base de datos. Pues bueno, yo me di a la tarea en este caso de poder como tal, ¿sale? Eh, preparar lo que es una presentación como la que tenemos aquí. Y pues bueno, les presento el curso, ¿vale? El curso, como les digo, será de introducción a la base de datos con MySQL. Trabajaremos también con los modelos, o en este caso el modelo entidad-relación. Diseñaremos las tablas con el modelo entidad-relación y después tendremos la creación y codificación de la base de datos, ¿vale? Pues bueno, les doy nuevamente la más cordial bienvenida y les recuerdo, mi nombre es José Luis Chávez, pues comenzamos. Y el primer punto, ¿sale? O el primer video lo dedicaremos a la introducción a base de datos con MySQL. Y pues bueno, tenemos aquí una serie de mosaicos que nos van a ir ayudando a entender cómo es que tenemos que crear una base de datos. Y para esto, pues es importante saber qué es una base de datos, ¿vale? Y se dice que una base de datos es una colección de datos relacionados con el fin de generar información. Se compone de datos, registros, filas, columnas, tuplas y tablas, ¿vale? Una base de datos tiene como propósito organizar y almacenar los datos para su fácil manejo. Puede servirnos de ayuda cuando llevamos el registro de muchas cosas o también de personas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sale? Una base de datos es una colección de datos relacionados con los cuales si empezamos a relacionar tuplas, como lo dice ahí, columnas o tablas, podemos generar información, a gran diferencia de un banco de datos que solamente colocamos directamente los datos allí, valga la redundancia, sin poder cruzarlos o poder generar información. Y para esto es importante saber, pues bueno, qué es un dato. Y por aquí lo tenemos, ¿vale? Y pues nos dice que un dato es un conjunto de hechos relevantes relacionados. Los datos también se registran con una finalidad. Debe existir también en estos mismos datos una homogeneidad en la colección. ¿Qué quiere decir esto? Los datos deben de ser relevantes con respecto a su finalidad. ¿Qué puede ser un dato? Un dato, como lo maneja la presentación, puede ser un número, también puede ser una letra, puede ser un nombre, una edad, una cosa, una constante, ¿vale? Pero bueno, un dato sin una relación no nos sirve de nada, ¿sale? Ejemplo de esto, José Luis, es un dato, pero no me dice absolutamente nada. Tenemos que tener una relación entre los datos para, en este caso, poder generar lo que es la información, que aquí tenemos ejemplo de información. Les decía que pues un dato puede ser el nombre, puede ser el mail, puede ser un ID, una nacionalidad, apellidos, pues un usuario e incluso un password. Pero pues bueno, a ciencia cierta, separado, pues no nos dice nada. Pero si sumamos, como lo dice aquí, coherencia e integridad con una relación y un objetivo, pues entonces podremos generar información. Veamos, si junto todos estos datos pequeños que por sí solos no me dicen nada, al momento de generar una coherencia y una integridad, sale con una relación y un objetivo, lo sumo, ya me podría dar una información, en este caso la información de usuario. Coloco el ID, que es el 1, el nombre, que es José Luis, los apellidos, que es Chávez Gómez, el usuario, que es J. Luis, el mail, que es jchavez@yo.com, la nacionalidad, que es mexicano, y pongo el password, ya me está dando una información. Estoy tomando una coherencia, estoy tomando una relación y un objetivo.
Una vez que tenemos eso, ya lo podemos mandar a la base de datos. ¿Se entiende? Perfecto. Ya que tenemos esto y tenemos ya una relación y un objetivo, esto lo puedo mandar a la base de datos. Y esta base de datos me va a dar coherencia, me va a dar integridad y una relación y un objetivo para poder mezclar todos estos datos y poderme dar información. Ejemplo de esto, les decía yo mi nombre como tal, José Luis Chávez. Bueno, ¿y quién es José Luis Chávez? Pues no lo sé como tal, no me sirve. Esos pequeños datos a mí no me sirven. Pero si yo les digo que es José Luis Chávez Gómez de nacionalidad mexicana, bueno, ya sabemos que esta persona, este ente como tal, pues es mexicano. Y si le doy yo, en este caso, una dirección, pues bueno, estamos acotando cada vez más, estoy generando más información con más datos y esto me va a dar un fin para poder tratar esa información y poder hacer algo con esa información. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues bueno, esta es la gran diferencia entre un dato y la información. Así es que como nota, no es lo mismo un dato que información. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. ¿Qué hacemos con esta información? Para poder generar una base de datos tenemos que conocer también nosotros los modelos de base de datos que existen, ¿vale? Que van de la mano con los modelos de sistema gestor de base de datos. Y vamos a conocer esos modelos, ¿les parece? Bueno, dentro de esos modelos tenemos el modelo de red, tenemos el modelo jerárquico y el modelo relacional, ¿vale? Vamos a irlos conociendo poco a poco. Comencemos con el modelo de red. Y se dice, en este caso, que el modelo de red está basado en datos que se representan medio de colecciones de registros y relaciones entre los mismos datos. Se representan mediante enlaces y se pueden ver como punteros, ¿sale? Los registros en la base de datos se organizan, en este caso, como colecciones de grafos dirigidos. Como lo checamos aquí en la figura, si se dan cuenta, aquí, ¿vale? Son los grafos y están completamente enlazados de manera de una red. Ahora vamos al modelo jerárquico. El modelo jerárquico es muy parecido al modelo de red, ¿estamos de acuerdo? También trabaja con datos y relaciones entre los mismos datos, pero se representa mediante enlaces respectivamente. La gran diferencia entre el modelo de red, ¿sale? Y el modelo jerárquico es que los registros, los registros se organizan como colecciones de árboles, como lo tenemos aquí, ¿sale? Esa es la gran diferencia. Y los árboles, pues, se diferencian a los grafos que tenemos entre las relaciones, ¿vale? Después seguimos con el modelo relacional, ¿vale? Este modelo relacional está basado en relaciones que suelen representarse a través de tablas bidimensionales. ¿Qué es de bidimensionales? Se llevan con filas y por columnas. Cada fila, ¿sale? Tiene una tupla. Las tuplas, vamos a verlo un poco más adelante, pero como concepto básico podemos decir que las tuplas es la línea, ¿sale? Y esa línea lleva relación a darme cierta información. ¿Estamos de acuerdo? Y pues bueno, dentro de estos modelos manejan ciertas características, ¿vale? Dentro de esas características manejan independencia, manejan consistencia, no redundancia, seguridad, integridad y control y respaldo. Vamos a dar una pequeña ¿cómo decirlo? Un pequeño concepto, una pequeña explicación, vaya, a cada una de ellas. Como tal, podemos decir que la independencia de los datos quiere decir que no depende del programa de aplicación, ¿sale? Por lo tanto, cualquier aplicación puede hacer uso de los datos. O sea, no solamente estoy casado con una aplicación, la base de datos puede servir para varios programas de aplicación, ¿vale? También por ahí tenemos la no redundancia, ¿sale? Esta parte de reducción de redundancia es a la existencia de duplicación de datos. Al reducir esto al máximo conseguimos nosotros un mayor aprovechamiento en el espacio dentro de nuestra base de datos, de nuestro servidor, y además evitamos que existan inconsistencias,
¿vale? Entre los mismos datos. Las inconsistencias se dan cuando no encontramos datos contradictorios, que es lo que tenemos aquí, ¿vale? La consistencia es ejemplo de esto. Si yo estoy hablando de usuarios, ¿vale? Y estoy teniendo datos sobre el usuario como nombre, password, teléfono, y de repente me marca, no sé, marca de teléfono, pues ahí no hay una consistencia, ¿vale? Ahí tenemos un pequeño error. La integridad y control se va o se da gracias a la consistencia. ¿Qué es una integridad? Que los datos estén perfectamente integrados y que no se malinterpreten, que estén completamente acotados. Un ejemplo muy burdo de esto podría decirse sexo. Bueno, pues cada cuándo, ¿no? Podríamos decir género sexual, pues masculino o en este caso femenino. Tenemos que ir acotando directamente la información para no tener problemas de integridad o atomicidad, que por aquí no lo puse, pero también es una característica. La atomicidad quiere decir que en este caso pasa el registro o no pasa. Para ejemplificarlo podemos decir que al momento que nosotros vamos al cajero, ¿vale? Y colocamos nuestra tarjeta y queremos hacer un retiro dentro del mismo cajero y se va la luz. ¡Pum! ¿Qué pasa? No puede quedarse el movimiento en medio, ¿vale? ¿Debe pasar o no debe pasar? Por lo regular siempre pasa, ¿no? Porque a los bancos les conviene que pase el movimiento. Tú posteriormente ya harás la pequeña requisición para decir que pues tú no sacaste, ¿no? Ese dinero. Pero eso es a lo que se llama también atomicidad. El respaldo y escalabilidad quiere decir que pues bueno, tenemos que tiene la base de datos que siempre tener un respaldo de los datos e información para cualquier tipo de eventualidad, ¿vale? Bueno, entonces ya que conocimos los modelos de red, tanto el modelo, los modelos de red, sino los modelos de base de datos, perdón, como es el modelo de red, como es el modelo jerárquico y como es el modelo relacional, también entendimos que los modelos y los sistemas gestores de base de datos tienen ciertas características como la independencia, la no redundancia, la integridad y control, consistencia, seguridad, respaldo y atomicidad, y ya entendimos estos puntos. Perfecto, una vez que ya entendimos estos pequeños conceptos, vamos a ver cómo se administran, y se administran con un gestor de base de datos, y como su nombre lo indica, un sistema gestor de base de datos son programas que realizan la creación y administración de la base de datos, ¿vale? Algunos de estos sistemas gestores de base de datos, para poder nombrar algunos, podrían ser MySQL, que tiene PHPMyAdmin, podría ser PostgreSQL, podría ser también Oracle, ¿sale? Podría ser SQL como tal, que es el lenguaje, pero sería SQL Server, ¿vale? Y también podría ser el mismo Access de Microsoft, ¿vale? Esos son los programas que nos van a nosotros a servir para administrar y crear las bases de datos. Su propósito como tal, como bien lo indica aquí, es facilitar la gestión de la información contenida en dicha base de datos. Los sistemas gestores de base de datos actúan como intermediarios entre los datos, ¿sale? Y los programas de aplicación. ¿Qué son los programas de aplicación? Aquellas apps, formularios, programas que van a hacerles, en este caso, la petición a la base de datos para poder hacer consultas, hacer registros y poder generar nosotros la información que necesitamos desde la misma base de datos. Los tipos de sistema gestor de base de datos, como lo manejan aquí, van muy relacionados a los modelos de datos que ya vimos. Se dan cuenta, son los mismos. Son relacionales, jerárquicos, en red, orientado a objetos. ¿Sale? Los sistemas gestores de base de datos también son conocidos como DBMS, ¿vale? Para poder entenderlo un poquito mejor, realicé aquí un pequeño esquema, muy sencillo, pero vamos a entenderle, ¿vale? Tenemos aquí al usuario, que jamás va a ser el cliente, lo veremos un poco más adelante, pero aquí tenemos al usuario, ¿vale? Y el usuario como tal trabaja con el sistema de aplicación. El sistema de aplicación le hace la petición al servidor y al sistema gestor de base de datos. Administra
¿sale? Y facilita la gestión de la información contenida en nuestra base de datos. Bien, una vez que ya tenemos muy consciente que es un sistema gestor de base de datos, podemos entonces saber cómo trabaja ese sistema gestor de base de datos. Y el sistema gestor de base de datos que vamos a conocer nosotros se llama MySQL. ¿Qué es MySQL? Como aquí lo indica, MySQL es un servidor de base de datos relacional. El modelo de base de datos relacional es el más utilizado hoy en día. También por ahí manejamos el modelo de base de datos orientado a objetos, que hace un momento se me olvidó mencionar. La gran diferencia entre estos dos es que el orientado a objetos, como su nombre lo dice, maneja pequeños objetos en la cual contiene la información. Son pequeños códigos o también manejados métodos para nosotros los programadores, y esos pequeños métodos los podemos mandar llamar cada que necesitemos nosotros dicha información. Esa es la gran diferencia. Pero se utiliza más en este caso el modelo de base de datos relacionales, porque podemos generar muchísimas consultas, también consultas cruzadas para poder generar información. ¿Qué es una consulta cruzada? De una tabla o de cierta información podemos sacar otra información de cierta tabla y poder complementar dicha información, ¿vale? Bueno, una vez que por ahí ratifiqué algo que se me fue, perdón, seguimos con qué es MySQL, ¿vale? Les decía que pues es el más popular entre los desarrolladores. Fue desarrollado por MySQL AB. MySQL AB pues es una empresa cuyo negocio consiste en proporcionar dichos servicios al entorno de la base de datos. La mayoría de ellos lo manejamos como un servidor de base de datos local, o también llamado un local host. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos utilizar nosotros dicho software para poder generar o transformar a nuestro equipo de cómputo como un pequeño servidor, ¿vale? Como dice ahí, pues es el entorno servidor de base de datos, y MySQL es un sistema de administración de la base de datos. MySQL también es open source. ¿Qué quiere decir que es open source? A mí me encanta lo open source. ¿Por qué? El open source es código abierto. ¿Y qué quiere decir? Que nosotros los programadores o desarrolladores podemos utilizar dicho software con una licencia de tipo gratuita o tipo full, ¿vale? Y también nosotros podemos modificar dicho programa, ¿vale? Para poder tener nosotros pues algunas otras funciones que queramos agregar, poder volverlo a subir, y estas actualizaciones que compartimos o que creamos nosotros, poder compartirlas, valga la redundancia, con los demás desarrolladores. ¿Por qué usar MySQL? ¿Por qué podría yo recomendar MySQL? Como les decía, es fácil de utilizar, ¿vale? Es muy potente, es compatible con la mayoría de las plataformas o códigos open source, también códigos abiertos, y pues bueno, es el más utilizado para las bases de datos, al igual que SQL, ¿vale? Por eso yo podría recomendar MySQL. Una vez que ya sabemos que es MySQL y que trabajamos con un sistema gestor de base de datos, pues bueno, ¿cómo manejamos ese sistema gestor de base de datos? Lo manejamos con lenguajes de tipo artificial. Y tenemos estos lenguajes. Tenemos el primero, que es el Data Manipulation Language. Tenemos el segundo, que es el Data Definition Language. Tenemos el tercero, que es un Data Control Language. Y el último, que es el Transaction Control Language, ¿vale? Estos lenguajes pertenecen directamente a MySQL, pero cada lenguaje tiene como tal, ¿vale? Grandes diferencias entre estos. Vamos a ir conociéndolos poco a poco. El primero, o que vamos a ver, es el Data Definition Language. ¿Qué es este? DDL. Su función como tal es poder crear los objetos que nos van a dar la base de datos. Por ejemplo, se van a poder crear, como lo tenemos aquí, lo que son la base de datos y las tablas para poder trabajar en nuestro modelo relacional. Se van a poder eliminar también tablas y bases de datos, y se van a poder alterar o modificar las tablas o las bases de datos. El segundo que tenemos que conocer se llama DML, Data Manipulation Language.
Como su nombre lo dice, sirve para manipular los datos de la base de datos. Una vez creada la base, eliminada o modificada, lo que se encuentra dentro de la base de datos es lo que vamos a poder utilizar. Podemos insertar, salen nosotros columnas o datos. ¿Estamos de acuerdo? Dentro de la tabla o base de datos. Podemos eliminar columnas, tuplas o incluso celdas, ¿vale? También dentro de la base de datos. Podemos seleccionar, sale filas, columnas o tuplas dentro de la base de datos, o podemos modificar filas, columnas o tuplas también dentro de la base de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que con el DML manejamos o manipulamos, ¿sale? Todos los datos que se encuentran dentro de la base de datos y tablas. Con el DDL lo que podemos hacer es manipular la creación, eliminación o poder modificar la base de datos o las tablas. Esa es la gran, en este caso, la gran diferencia, ¿vale? Seguimos con el DSL. El DSL es un Data Control Language o es un lenguaje de control, ¿vale? Las funciones como tal, o como su nombre lo indica, Data Control Language, es un lenguaje de control de datos que incluye una serie de comandos que nos permiten administrar y controlar el acceso a los datos contenidos dentro de la base de datos, ¿vale? Por ejemplo, el comando grant que tenemos aquí nos permite dar acceso o permisos a varios usuarios o roles dentro del sistema gestor de base de datos, que en este caso a los administradores de la base de datos. Sale grant me va a dar en este caso todos los accesos posibles a la base de datos, ¿vale? Revoke también me va a dar esa parte, me va a dar los que son los privilegios para esos usuarios, ¿sale? O para esos roles que tenemos dentro de la base de datos, ¿vale? El último que tenemos por ahí es que es el DTL, o en este caso TCL también es conocido así, el Transaction Control Language, ¿vale? Y pues como tal es un lenguaje de programación que en conjunto con SQL se utiliza para controlar el proceso de transacciones de las bases de datos. Una transacción como tal pues es la unidad lógica de trabajo que comprende una o más sentencias de SQL, ¿vale? Por lo general es un grupo de Data Manipulation Language, va de lado con el DML. O sea, maneja este lenguaje la transición, exportación o importación de los datos que se encuentran dentro del DML, ¿vale? Por ejemplo, el commit, o el comando commit como tal, me va a permitir guardar el trabajo realizado, ¿sale? Lo que es, en este caso, el rollback, me va a restaurar la base de datos a la original o al último commit, o sea, al último trabajo guardado, ¿vale? El save me va a poder salvar esa parte que tenemos nosotros. Y por ejemplo, el transaction, ¿sale? Va a cambiar las opciones de transacción como nivel de aislamiento o seguimiento de la cancelación que vas a utilizar. O sea, me va a permitir, ya que tenga yo los roles que tenemos con DSL, me va a poder hacer la transacción de los datos, depende a los roles o a las características de los usuarios que tengo en la base de datos. Y pues bueno, ya conocimos el DML, el DDL, el DSL y el TCL o DTL, ¿vale? Que son lenguajes que vamos a utilizar para la manipulación, creación y adaptación de nuestra base de datos. Y todo eso trabaja con lenguaje SQL. Perfecto. Bien, una vez que ya tenemos todo eso, vamos a ver cómo se ve ya, en este caso, enfocado o empaquetado en un modelo cliente-servidor, ¿vale? Les decía ahora, ya que tenemos este pequeño diagrama, ya que entendemos algunos conceptos como qué es el dato, como qué es información, los modelos que tenemos de base de datos, ¿vale? Que tenemos los lenguajes
de SQL, los artificiales, y que tenemos y sabemos que se trabaja con un servidor y con un sistema gestor de base de datos que nos va a permitir administrar, gestionar y darnos esa ayuda para administrar los datos, podemos saber entonces cómo interpretar este pequeño diagrama llamado cliente-servidor. Y lo tenemos aquí. Este como tal es la PC, ¿sale? Tenemos aquí la PC, que es el usuario, pero este usuario trabaja con un formulario, ¿vale? Que viene siendo el cliente. Es muy importante que nosotros diferenciemos esa parte. Jamás el usuario como tal, el usuario final, va a ser el cliente. No, el cliente va a ser aquel formulario dentro del programa de aplicación, perdón, que hace la gestión o hace la solicitud, como aquí se marca, al servidor. En el servidor se encuentra el sistema gestor de base de datos que va a poderle generar también la solicitud o petición a la base de datos. Si esta base de datos encuentra lo que el formulario o el cliente necesita, le va a generar una respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Que también va a pasar por el sistema gestor base de datos y por el servidor y va a llegar directamente a nuestro cliente. Por eso se le llama cliente servidor, ¿vale? El cliente pide, ¿sale? O solicita información que el sistema gestor de base de datos va a administrar, ¿vale? Para que al momento que la base de datos la encuentre, pues me dé cierta respuesta, ya sea negativa o sea positiva. Y se puede entonces, como tal, trabajar los datos directamente. Viéndolo de otra forma o de una manera ya más técnica, tenemos aquí que el usuario genera, ¿sale? Por un programa de aplicación, ¿sale? Una solicitud. El sistema gestor de base de datos, con ayuda de los lenguajes artificiales que nosotros vimos como DSL, ¿sale? DML y TCL, van a checar que existan estos datos. Después, con el sistema gestor de base de datos, van a abstraer la información de la misma base de datos. Si esta información es correcta o existe, me va a dar una respuesta. De lo contrario, también me va a dar una respuesta. Esto sería el cómo se maneja el modelo cliente-servidor. Y pues bueno, esto sería lo importante o sería la introducción como tal de nuestro curso, Introducción a Base de Datos con MySQL. ¿Qué fue lo que conocimos? Pues conceptos muy básicos. Hagamos un recuento. ¿Qué es una base de datos? ¿Qué es un dato? La diferencia entre dato e información, que aclaremos que no es lo mismo, ¿sale? Una vez que tenemos nuestros datos, ¿cómo podemos diseñarlos? Pues por medio de modelos de base de datos. Conocimos los modelos de tipo relacional, de tipo jerárquico, de tipo red y orientado a objetos. Una vez que tenemos ya los modelos, podemos nosotros utilizar un software llamado sistema gestor de base de datos, ¿vale? De acuerdo a nuestro modelo. Y también existen de tipo jerárquico, de tipo relacional, de tipo orientado a objetos y tipo red y también de tipo relación, que creo que ya lo había dicho, pero bueno, depende del tipo de modelo, es el tipo de gestor que yo voy a utilizar. ¿Estamos de acuerdo? Y pues bueno, después de ahí conocimos que los lenguajes que se van a utilizar dentro de SQL es el DML, DDL, DCL y TCL, ¿vale? Eso fue lo que aprendimos en este primer video. Espero que les haya servido. Ya tenía yo un video por allí de este tipo, pero no le di el cauce que tenía que darle. Entonces, el segundo video o la continuación sería ya trabajar directamente o conocer el modelo entidad-relación, ¿vale? Espero les haya servido, espero dudas y comentarios dentro del canal. Si les gustó este primer video, denle like, manita arriba, porque a mí me ayuda muchísimo para poder seguir trabajando, ¿vale? Y pues esperen el segundo, que casi de forma inmediata va a salir. Les recuerdo mi nombre, José Luis Chávez,
Y pues nos vemos en la próxima, chicos. Espero les haya servido. Dudas, como les comento, directamente en el canal o en el blog. Bueno, muchísima suerte. Nos vemos.